Canadá acaba de cancelar el acuerdo por los F-35. Portugal también se ha retirado. Y ahora, una medida que podría cambiar el panorama de defensa de América del Norte llega solo 2 días después de una decisión similar por parte de Portugal. En enero de 2023, la administración Trudeau había firmado un contrato con Lockheed Martin para comprar 88 aviones de combate F-35. Canadá acaba de captar la atención mundial al decidir cancelar el acuerdo de $19,000 millones para adquirir 88 F-35 de Lockheed Martin, un contrato que firmaron en 2023. Y no es solo Canadá. Portugal también ha anunciado su retirada del programa F-35. Estos 2 países ahora buscan soluciones de defensa alternativas, dejando de depender de Estados Unidos y apostando por la independencia en la protección de la seguridad nacional. La razón para cancelar este acuerdo está directamente vinculada a las tensiones comerciales y políticas entre Canadá y Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump. Con políticas proteccionistas y aranceles severos, depender de Estados Unidos para la defensa ya no es una opción segura. Para Portugal, la decisión de retirarse del programa F-35 es igualmente significativa. El ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, señaló que la inestabilidad en la política exterior de Estados Unidos bajo Donald Trump ha hecho imposible que continúen con el plan de adquirir estos aviones de combate. El país ahora busca aviones de reemplazo mientras construye una fuerza de defensa más flexible e independiente, reduciendo la dependencia de socios tradicionales. Entonces, si no son los F-35, ¿qué aviones de combate los reemplazarán? En la estrategia de defensa de Canadá, una de las opciones más prometedoras actualmente es el Saab J-39 Gripen, un producto de Suecia. Saab ha propuesto fabricar el Gripen en Canadá. Hay un compromiso legal de comprarlos. Pero otro avión del que se habla mucho es el Saab Gripen. Fue el segundo lugar en el largo proceso de adquisición para conseguir los F-35 y se comprometieron a fabricar más, lo que ayudaría a transferir tecnología y desarrollar la industria de defensa nacional del país. Esta es una gran oportunidad para que Canadá gane más autonomía en el equipamiento de sus sistemas militares y de defensa mientras mantiene una fuerte cooperación con los países de la OTAN. Mientras Canadá busca estas soluciones alternativas, la industria de defensa del país también está creciendo con fuerza. Canadá tiene una industria de defensa que contribuye con aproximadamente $10,000 millones canadienses anuales a la economía y crea más de 64,000 empleos. Empresas como General Dynamics Land Systems en Ontario y CAE Inc. en Montreal están suministrando productos militares esenciales para las Fuerzas Armadas y las agencias gubernamentales de Canadá. El gobierno canadiense también está acelerando los programas de desarrollo de tecnología de defensa nacional, con el objetivo de reducir la dependencia de socios internacionales. Por otro lado, el cambio en la estrategia de defensa de Canadá no es solo un cambio interno, sino que también refleja una tendencia más amplia en las relaciones militares globales. La Unión Europea, con países como Alemania, Francia e Italia, ha aumentado el gasto en defensa en más del 30% de 2021 a 2024, alcanzando aproximadamente $326,000 millones para 2024. Europa ahora busca reducir la dependencia de los sistemas militares de Estados Unidos mientras promueve la autonomía en el desarrollo de tecnologías de defensa avanzadas. La iniciativa REAR Europe de la UE, que se espera que recaude hasta $800,000 millones para invertir en defensa, muestra la determinación de Europa de lograr autonomía estratégica en sistemas militares. Canadá también está trabajando intensamente con países europeos en el desarrollo de soluciones de defensa alternativas y compartiendo tecnología. La cooperación militar entre Canadá y los países europeos se está convirtiendo en una parte importante de la estrategia de defensa de Canadá, ayudando a crear una fuerza de defensa más independiente y flexible. Junto con esto, los países europeos también están intensificando iniciativas para garantizar la autonomía en defensa, reduciendo la dependencia de socios externos fuera de la región. Manténganse atentos para más desarrollos emocionantes por venir. En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos sorprendió a los mercados globales al imponer un fuerte arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, desencadenando un conflicto comercial como nunca antes se había visto.
Con más del 80% de las exportaciones de México dirigidas hacia Estados Unidos, la respuesta de México no solo fue rápida, sino también estratégica y en el centro de la tormenta. La industria automotriz, que representa el 27% del valor de las exportaciones de México, ahora está en serio riesgo. Todo comenzó cuando la administración de Estados Unidos endureció las políticas comerciales con socios importantes, con el objetivo de proteger la manufactura nacional y aumentar el control fronterizo. Pero México no es un jugador menor. El país es el principal proveedor de bienes a Estados Unidos y su red de producción está profundamente entrelazada con la economía norteamericana. Tan pronto como se anunciaron los aranceles, los mercados de México entraron en shock. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no se contuvo, declarando, no aceptaremos esta imposición. Para reforzar su postura, Sheinbaum lideró una protesta masiva en la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México. Decenas de miles de personas ondearon banderas mexicanas y corearon, México merece respeto. Pero la respuesta de México no fue solo emocional, fue calculada. El gobierno mexicano rápidamente se involucró en esfuerzos diplomáticos para limitar las consecuencias de los nuevos aranceles. Lo que siguió fue un juego de alto riesgo de maniobras políticas y económicas que aún se está desarrollando. Bajo una intensa presión de las empresas y el público, México evitó una escalada inmediata recurriendo a la negociación. En cuestión de semanas, la presidenta Sheinbaum se reunió directamente con la Casa Blanca. ¿El resultado? Un alivio temporal. Estados Unidos acordó retrasar los aranceles sobre los bienes cubiertos por el TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, hasta el 2 de abril. México celebró esto como una victoria, pero no completa. El gobierno de Estados Unidos se negó a levantar los aranceles sobre el acero y el aluminio, dos materiales críticos para la industria automotriz. Esa decisión ha dejado a los fabricantes de automóviles norteamericanos luchando por adaptarse. Ford, GM y Stellantis rápidamente levantaron alarmas de que los crecientes costos de producción podrían llevar a precios más altos de los autos y posibles cierres de fábricas. ¿Cuánto daño puede absorber la industria antes de quebrarse? Si estás planeando comprar un auto nuevo pronto, podrías querer pensarlo dos veces. Ford ha advertido que los aranceles podrían aumentar el precio de una camioneta F-150 hasta en 12,000 pesos. GM y Stellantis han sugerido que podrían necesitar reducir la producción o incluso cerrar algunas plantas para manejar los costos crecientes. ¿Por qué el caos? Todo se reduce a la cadena de suministro. La industria automotriz norteamericana depende de una red de producción increíblemente compleja. Algunas piezas de automóviles cruzan la frontera entre Estados Unidos y México hasta 8 veces antes de que un auto esté terminado. Cada cruce bajo el nuevo arancel significa un costo adicional, y ese costo se trasladará a los consumidores. Los vehículos eléctricos no están inmunes tampoco. Las baterías, sensores y motores eléctricos, muchos provenientes de México, están a punto de volverse mucho más caros. Eso es una mala noticia para una industria que ya está luchando por satisfacer la demanda de vehículos eléctricos asequibles. Y no termina ahí. Los aranceles han creado un efecto dominó que está sacudiendo toda la economía. Tan pronto como se anunciaron los aranceles, los mercados financieros sufrieron un golpe. El Dow Jones cayó más de 700 puntos en cuestión de días. Mientras tanto, el peso mexicano se debilitó un 5% frente al dólar estadounidense, elevando los precios internos y añadiendo presión a la ya frágil economía de México. Pero México no se queda quieto. El gobierno mexicano está buscando agresivamente nuevos acuerdos comerciales con Brasil, China y otros países sudamericanos para reducir la dependencia del mercado estadounidense. Estos movimientos podrían alterar permanentemente los flujos comerciales en las Américas. México también ha contraatacado con aranceles de represalia sobre exportaciones agrícolas clave de Estados Unidos: maíz, soya y aguacates. Las principales exportaciones de Estados Unidos a México ahora están sujetas a fuertes aranceles mexicanos. Esto es un golpe importante para los agricultores en Texas y California, que ya están lidiando con costos crecientes y condiciones de mercado inciertas. Este conflicto está lejos de terminar.
La suspensión temporal de los aranceles bajo el TIMAC expirará el 2 de abril. Y si no se llega a una resolución, los aranceles completos del 25% entrarán en vigor en todos los sectores. ¿Encontrarán México y Estados Unidos un terreno común, o nos dirigimos hacia una guerra comercial a gran escala? Una cosa es segura. El futuro de la industria automotriz de América del Norte y la economía en general está en juego. Manténganse atentos. Canadá se aleja de Estados Unidos, Europa se convierte en el nuevo socio en 2025. El comercio entre Canadá y la UE ha aumentado más del 50% en solo 6 años, mientras que las relaciones comerciales con Estados Unidos han tocado fondo. Por primera vez en décadas, el primer ministro de Canadá no eligió Washington como su primera visita oficial. En cambio, fue directamente a Europa. ¿Es este el momento en que Canadá finalmente se aleja de la influencia de la guerra comercial de Estados Unidos? Estados Unidos impone aranceles a Canadá. Una vez una de las relaciones comerciales más fuertes del mundo, Canadá y Estados Unidos ahora están atrapados en una guerra comercial. Y todo comenzó con las agresivas políticas arancelarias de Washington en 2025. El 1 de febrero de 2025, Estados Unidos impuso un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones canadienses. El 11 de marzo de 2025, Estados Unidos duplicó los aranceles sobre el acero y el aluminio canadiense a un asombroso 50%, enviando ondas de choque a los mercados mundiales de metales. Para Canadá, fue una pesadilla económica. Claro, Ottawa no iba a quedarse de brazos cruzados. El 12 de marzo de 2025, Canadá contraataca, anunciando un arancel de represalia del 25% sobre bienes estadounidenses por valor de 21,000 millones de pesos. Y esta vez, no fue solo simbólico. Canadá golpeó donde duele, apuntando al acero y al aluminio, paralizando las exportaciones de Estados Unidos. Bienes de consumo, desde alimentos procesados hasta artículos para el hogar. Productos de alta tecnología, una industria masiva entre las dos naciones. Por primera vez en la historia moderna, Canadá está mostrando que ya no depende de Estados Unidos para su supervivencia económica. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Europa, el nuevo socio estratégico de Canadá. En un movimiento sorprendente, el primer ministro canadiense Mark Carney omitió Washington por completo en su primer viaje oficial y fue directamente a Francia y el Reino Unido. ¿Por qué el acuerdo comercial Z? El acuerdo de comercio entre Canadá y la UE ha impulsado el comercio entre Canadá y la UE en más del 50% desde 2017. La UE es ahora el tercer mayor socio comercial de Canadá, solo detrás de Estados Unidos y China. Las exportaciones canadienses a la UE han aumentado un 46.4%. Desde 2016, dando a Canadá más opciones que nunca. El mismo Mark Carney lo dejó claro, Canadá es la nación más europea fuera de Europa. Y no se trata solo de comercio. El giro de Canadá hacia Europa también es sobre poder militar. Canadá se une a la Alianza Militar de Europa. Un cambio en el poder global. Canadá no solo está buscando fuerza económica en Europa. También está haciendo grandes movimientos en la esfera militar. Canadá se une al proyecto militar PESCO de la UE, permitiendo movimientos de tropas más rápidos por Europa. Canadá lidera las fuerzas de la OTAN en Letonia, solidificando su rol en la defensa de Europa contra amenazas externas. Canadá expande el intercambio de inteligencia con el Reino Unido, fortaleciendo la ciberseguridad, la seguridad y las defensas contra la guerra económica. Por primera vez, una nación no perteneciente a la UE está participando en PESCO, demostrando que Canadá es ahora un jugador esencial en la seguridad europea. El mensaje es que Canadá ya no mira solo a Estados Unidos para el liderazgo global. Estados Unidos reacciona. ¿Pero está perdiendo el control? La Casa Blanca no está feliz, y Washington está utilizando todos los trucos del libro para traer a Canadá de vuelta. Estados Unidos ha amenazado con aranceles más altos sobre autos, apuntando a una de las mayores exportaciones de Canadá. Grandes corporaciones estadounidenses han sido presionadas para reducir negocios con Canadá en un movimiento para aplicar influencia económica. Pero aquí está el problema para Washington.
Los canadienses están hartos de las tácticas de América. Una encuesta de Abacus Data de febrero de 2025 revela que el 68% de los canadienses ven a la UE más favorablemente que a Estados Unidos. El 44% cree que Canadá debería incluso considerar unirse a la UE, algo impensable hace una década. Durante décadas, Canadá fue el aliado más cercano de América. Pero ahora los números no mienten. Los canadienses están buscando un nuevo futuro. ¿Mantendrá América a Canadá o lo perderá para siempre? El cambio de Canadá hacia Europa no es solo sobre economía. Es un terremoto geopolítico. Estados Unidos está perdiendo rápidamente su control sobre una nación que alguna vez consideró un aliado inquebrantable. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿puede Washington revertir la marea, o Canadá ya se fue? Los próximos movimientos de Washington y Ottawa determinarán el futuro de América del Norte. Y créanme, no querrán perderse lo que sucede después. ¿Está Trump intentando hacer de Canadá el Estado 51? Reacciones feroces del gobierno y los ciudadanos canadienses. El 2 de abril, Estados Unidos impuso oficialmente aranceles a Canadá, apuntando al acero, aluminio y exportaciones de electricidad. Canadá respondió de inmediato con aranceles sobre varios productos estadounidenses. Pero lo que más enfureció a los canadienses no fueron solo los aranceles. Donald Trump declaró, para ser honesto contigo, Canadá solo funciona como un estado. No lo hace. No necesitamos nada. Ellos tienen tensiones comerciales. Estados Unidos aumenta la presión sobre Canadá. El 2 de abril, la administración Trump anunció nuevos aranceles que apuntaban directamente a la economía de Canadá. No era la primera vez que Estados Unidos imponía aranceles a Canadá, pero esta vez las tasas eran más altas y el alcance mucho más amplio. Los bienes afectados incluían un arancel del 50% sobre acero y aluminio, dos de las industrias de exportación más críticas de Canadá. Aranceles sobre las exportaciones de electricidad de Canadá a Estados Unidos, aumentando significativamente los costos de energía en varios estados americanos. Aranceles adicionales sobre bienes de consumo y materias primas importadas de Canadá. La razón oficial dada por Washington. Según la administración Trump, una de las justificaciones clave fue la crisis del fentanilo, un opioide sintético altamente adictivo que ha alimentado una gran crisis de salud pública en Estados Unidos. Trump acusó a Canadá de ser una fuente de fentanilo que ingresa a Estados Unidos, pero un informe de la DEA ni siquiera listó a Canadá como una amenaza significativa. El premier de Ontario, Doug Ford, buscó inmediatamente negociar con el gobierno de Estados Unidos. Tras la reunión, expresó optimismo sobre la posibilidad de aliviar las tensiones comerciales. Pero en realidad, los resultados estuvieron lejos de lo que esperaba. El resultado de la reunión, ningún cambio en la política arancelaria de Trump. Canadá permaneció sujeta a aranceles más altos. Todos los esfuerzos de negociación fueron desestimados. Esto plantea una seria pregunta: ¿es esto realmente solo un problema comercial o está Estados Unidos usando los aranceles como una herramienta política para presionar a Canadá? Canadá contraataca con medidas contra Estados Unidos. Negándose a permanecer pasivo, Canadá implementó rápidamente fuertes contramedidas. Aranceles sobre bienes estadounidenses estratégicos. Uno de los principales objetivos fue el Bourbon de Kentucky, un movimiento deliberado ya que el Bourbon es una industria de exportación clave para Kentucky, un estado políticamente influyente en Estados Unidos. Un arancel del 25% sobre las exportaciones de electricidad a Estados Unidos. Canadá es un proveedor importante de electricidad para varios estados del norte de Estados Unidos. El aumento de impuestos elevó los precios de la electricidad en esas áreas, incrementando los costos para empresas y consumidores, fortaleciendo asociaciones comerciales con otros mercados. El gobierno canadiense buscó activamente acuerdos comerciales adicionales con Europa y Asia para reducir la dependencia del mercado estadounidense. Sin embargo, tan pronto como Canadá tomó represalias, Estados Unidos escaló aún más las tensiones. Inmediatamente después de que Doug Ford anunciara el arancel sobre la electricidad, Trump aumentó los aranceles sobre el acero y el aluminio canadiense al 50%. Si ninguna de las partes retrocede, ¿podría esto ser el comienzo de una guerra comercial total entre Estados Unidos y Canadá?
Indignación de los ciudadanos canadienses. Los canadienses no solo estaban enojados por los aranceles. Fue la declaración impactante de Trump lo que realmente desató la furia nacional. Canadá solo puede existir si se convierte en un estado de Estados Unidos. Este comentario desencadenó una reacción inmediata y generalizada en todo Canadá. Los canadienses se sintieron insultados y traicionados. Los funcionarios del gobierno vieron esto como una seria amenaza. Los medios canadienses lanzaron fuertes críticas y las discusiones políticas se volvieron más intensas que nunca. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó firmemente la afirmación de Trump. Eso es una locura. Canadá nunca, bajo ninguna circunstancia, se convertirá en parte de Estados Unidos. Más allá del clamor público, algunos funcionarios canadienses han revelado que creen que Trump está intentando deliberadamente debilitar la economía de Canadá para aumentar su dependencia de Estados Unidos. Los expertos también han planteado preocupaciones críticas. La mención repetida de Trump del Estado 51 no es solo una declaración al azar, sino que podría señalar un plan estratégico más grande. Estados Unidos podría estar probando la reacción de Canadá ante la presión económica. Si el gobierno canadiense no responde de manera efectiva, Estados Unidos podría intensificar su presión con políticas aún más duras. La pregunta más apremiante ahora es, ¿cuál es el verdadero objetivo de Estados Unidos? Los próximos desarrollos serán aún más intensos y podrían cambiar las relaciones entre Estados Unidos y Canadá para siempre. México elige el silencio mientras Canadá responde con fuerza. ¿Qué estrategia es la clave del éxito al enfrentar a Trump en esta guerra comercial? Canadá, bajo el liderazgo del nuevo primer ministro Mark Carney, ha tomado oficialmente una postura dura contra los aranceles de Estados Unidos después de que Trump impusiera un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio de Canadá. Ontario respondió de inmediato aumentando los aranceles sobre las exportaciones de electricidad a Estados Unidos. La guerra comercial del presidente Trump se está calentando. La provincia canadiense de Ontario dice que impondrá un recargo del 25% sobre la electricidad exportada.